Hola, muy buenas tardes. Como siempre, para mí es un placer saludarles en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hacen este espacio Argumentos, dedicado a escuchar el análisis de lo que es noticia, siempre desde diferentes aristas, buscando fomentar el juicio crítico en nuestra audiencia. Como siempre, les recordamos nuestras cuentas en las redes sociales para que ustedes participen y nos hagan llegar sus comentarios y sus preguntas también. @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter y mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista. En la edición de hoy de Argumentos vamos a estar revisando el panorama político en la región. Se aproximan elecciones en Brasil dentro de pocos días, pero también hemos tenido en el continente otros procesos importantes, como lo ha sido, por ejemplo, la asunción de Gustavo Petro en el poder, en la presidencia de Colombia, y los cambios que esto ha venido generando. Para analizar este y otros temas, así como el panorama político nacional, me acompaña Jorge Barragán, quien es portavoz de los asuntos internacionales de la Alianza del Lápiz, y le damos la bienvenida nuevamente a este espacio Argumentos. Bienvenido, Jorge. Gracias, Rosa, por la invitación a este maravilloso espacio para venir a conversar sobre estos temas tan importantes. Jorge es muy joven, pero maneja muy bien todo este tema internacional. En los días recientes hemos visto cambios en cuanto a las relaciones colombo-venezolanas tras la asunción de Gustavo Petro como presidente, pues, del país vecino. Quisiera, desde tu perspectiva, el análisis de cómo impacta para Venezuela este nuevo proceso de negociación, de diálogo. Veíamos también encuentros comerciales entre Fedecámaras y también empresarios colombianos, lo que se llamó, pues, un acuerdo bilateral importante. Ahora quisiera la percepción que se tiene desde el lápiz en referencia, pues, a este nuevo esquema de relaciones colombo-venezolanas. Mira, nosotros en Venezuela tenemos que volver a la normalidad internacional. Eso es una gran realidad porque la no normalidad lo que ha permitido es perjudicar a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el exterior. La recuperación de relaciones con Colombia y volvemos a tener esas relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela, las aplaudimos y las felicitamos. Pero eso tiene que venir abocado de una agenda que permita recuperar la integración entre los dos países, una agenda económica que permita generar oportunidades para los venezolanos que se encuentran tanto en Colombia, así como también a los venezolanos de frontera, las personas del Táchira, porque esa apertura de frontera lo que debe generar es beneficios económicos, beneficios comerciales para el país. Y no se tiene que quedar en la foto política, porque la foto política está desgastada y no realmente no beneficia a la gente. Por eso nosotros decimos de la Alianza del Lápiz muchos de los grandes temas que se tienen que abocar en esta recuperación de relaciones con Colombia. Felicitamos la llegada del nuevo embajador de Colombia, el señor Armando Benedetti, que va a llegar pronto a Caracas, así como también la llegada de Plasencia a Bogotá. Nosotros creemos que esa recuperación y esa normalización de relaciones entre Colombia y Venezuela va a permitir mejorar muchas de las circunstancias que hoy vemos como los venezolanos se ven enfrentados en Colombia, donde los problemas mismos de identidad, porque no vemos una embajada o un consulado que permita recuperar y defender los intereses de los venezolanos que se encuentran en Colombia. Hay una frase muy interesante que decía un expresidente de Colombia, que es que Venezuela y Colombia son dos pueblos hermanos que siempre van a ir de la mano, y lo que sucede en un lado va a afectar al otro, y lo que sucede en Colombia va a afectar en Venezuela, y lo que sucede en Venezuela va a afectar a Colombia. Ha sido así y lo hemos podido ver a lo largo de la historia. Tú hablabas también de otro tema interesante, que es el tema de esas relaciones humanas, los venezolanos que se encuentran en Colombia y los colombianos que también se encuentran en Venezuela, porque justamente, hablando de esa frase que tú decías, pues en una época muchísimos colombianos migraron a nuestro país, Venezuela, y bueno, en los últimos años vimos cómo fue al revés, ¿no? Cantidad de venezolanos se encuentran hoy en Colombia, el país vecino. Muchos de ellos también, lamentablemente, migrando por la selva del Darién debido a que encontraron en Colombia xenofobia. El tema de la xenofobia ha sido, pues, otro de los grandes problemas y uno de los retos que hay, además, a vencer en el marco de estas relaciones. No es menor el daño que se ha ocasionado en ambas poblaciones por la xenofobia. Totalmente, Rosa. O sea, vemos cómo estos actos de xenofobia en todos los países, en muchos de los países en América Latina y en el mundo, en la cual la Cancillería venezolana y el canciller venezolano que nos puede llegar a ver, tiene que salir a la defensa de los venezolanos, porque un venezolano no es menos porque se tenga que ir. Más bien, la mayor cantidad de familiares de nosotros actualmente se encuentra afuera y tiene que haber una cancillería que exija que se defiendan los derechos de esos migrantes venezolanos que emigran
porque quieren una mejor condición económica para sí mismo y para su propia familia. Y por eso exigimos con respecto al tema de la tragedia humana que se vive en la selva del Darién y el paso de los venezolanos por esa selva, de que se abra un canal humanitario con auspicio de Naciones Unidas y que intervengan tanto Cancillería colombiana como la Cancillería de Panamá como la Cancillería de Venezuela y abocarse a que ese paso, que es un paso de 8 o 12 días caminando por una selva de más de 550.000 kilómetros de densidad, pueda haber autoridades que permitan que se salvaguarde la vida de las personas que están por allí transitando. La mayor cantidad de personas que transitan esa selva son venezolanos. Se habla una cifra de 72% de las personas que pasan por ahí son de nacionalidad venezolana. Antiguamente eran haitianos, de otras nacionalidades, pero Y lamentamos que ha venido aumentando ha aumentado el número de de una venezolanos manera, por diversas causas. Sí, y ha aumentado de una manera muy grande, llegando a ser que actualmente ha pasado 44.000 venezolanos a lo que va de la fecha y se prevé que aumente hasta 100.000 para finalizar el año. Si tantos venezolanos se están yendo, sabemos cuáles son las causas. Y quiero hacer una reflexión, y quiero que me lo permitas en el programa, porque últimamente hemos escuchado, y yo personalmente he escuchado muchos comentarios con respecto a adjetivos calificativos a esos venezolanos que están pasando la selva del Darién. Despectivos. Totalmente, o sea, descalificas al venezolano y lo haces sentir menos porque está pasando una situación de vulnerabilidad por una selva para conseguir una mejor vida. Realmente eso es el deber ser para hablar sobre un connacional de tu país que está sufriendo una calamidad, porque la decisión de irse es una decisión completamente difícil. La decisión de irse no es fácil para un venezolano que tenga que dejar todo, vender todo y tener que emprender un viaje de 2 hasta 3 meses para pasar las peores cosas, para poder llegar a los Estados Unidos y tener un mejor futuro, porque así lo han considerado ellos, porque no hay oportunidades en su condición de vida. Y en vez de eso, utilizas estos adjetivos calificativos para tratar de descalificarlos. A veces hay una frase muy contundente con respecto a esto, que a veces el sentido común es el menos de los sentidos que se utiliza. Y el sentido común es el salario. Hoy el venezolano no tiene una capacidad de poder adquisitivo que le permita realmente vivir plenamente, vivir bien. Vemos el salario mínimo de Venezuela y comparar el salario mínimo con los profesores, de los profesionales. Tú como joven, Jorge, tu visión sobre a lo que te enfrentas, ¿no? Hoy un joven en Venezuela puede establecer realmente su vida y tener la oportunidad de tener un empleo digno, de tener la posibilidad de hacer familia, la posibilidad de vivir bien. ¿Realmente la tiene? Realmente no. La vida en Venezuela cada día es más cara y cada día el venezolano se encuentra en una posición de supervivencia tratando de ver cómo se las resuelve. Porque el gran problema es el ingreso, porque la capacidad adquisitiva del venezolano cada día empeora y cada día baja más porque las cosas se encarecen muchísimo más. Claro, parecimos que hay ciertas burbujas económicas de cierto consumo que vemos, pero que realmente no relata la gran realidad que vive el país. Claro, son unos indicadores de cierta mejoría y de algunas personas que, bueno, debido al emprendimiento u otras razones, pues han logrado salir adelante a través de su resiliencia y de su capacidad de reinvención, pero sigue siendo una realidad que lamentablemente pues los profesionales no tienen el salario que merecemos, que se merece en un país los más bajos de Latinoamérica y quizá del mundo. Nosotros debemos ir a una pausa, Jorge. Al regreso vamos a seguir conversando sobre estos temas de la realidad social, político en nuestro país y también en el continente, los cambios que se avecinan o que se han venido dando en los últimos tiempos. No se aparten, que ya regresamos con más argumentos. Seguimos con Jorge Barragán.